¿A dónde iremos este fin de semana? ¿A dónde iremos este fin de semana? Visitaremos el Museo El Prado. Visitaremos el Museo El Prado. ¿Con quiénes iremos? ¿Con quiénes iremos? Llevaremos a Roberto y a Esmeralda. Llevaremos a Roberto y a Esmeralda. ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar? ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar? Nos tomará unos 15 minutos. Nos tomará unos 15 minutos. ¿A qué hora regresaremos a casa? ¿A qué hora regresaremos a casa? Tú regresarás a casa a las 8. Nosotros iremos a cenar después. Tú regresarás a casa a las 8. Nosotros iremos a cenar después. Esta noche te ayudaré en tu seminario. Esta noche te ayudaré en tu seminario. ¿Sabes cuánta gente vendrá? ¿Sabes cuánta gente vendrá? Habrán como 80 personas. Habrán como 80 personas. ¿Cabremos tantos aquí? ¿Cabremos tantos aquí? Sí, quitaremos las mesas. Sí, quitaremos las mesas. Pero las necesitaremos para las bebidas. Pero las necesitaremos para las bebidas. Yo me haré cargo de eso. Yo me haré cargo de eso. Me pondré muy nervioso. Me pondré muy nervioso. Ya estás nervioso. Ya estás nervioso. Tengo muchísima hambre. Tengo muchísima hambre. Creo que soy yo la más hambrienta. Creo que soy yo la más hambrienta. Con mi hambre comeré el plato más grande. Con mi hambre comeré el plato más grande. Yo voy a pedir los camarones. Son deliciosísimos. Yo voy a pedir los camarones. Son deliciosísimos. También carísimos. También carísimos. ¿Vas a pedir el plato más barato? ¿Vas a pedir el plato más barato? Bueno, yo prefiero decir el menos caro. Bueno, yo prefiero decir el menos caro. El pollo es riquísimo y más barato. El pollo es riquísimo y más barato. Pero menos delicioso que el camarón. Pero menos delicioso que el camarón. Es buenísimo. Vamos. Tienes que decidir. Es buenísimo. Vamos. Tienes que decidir. Voy a pedir el camarón, deliciosísimo y carísimo. Voy a pedir el camarón, deliciosísimo y carísimo.
Necesito el reporte de sus alumnos. Necesito el reporte de sus alumnos. Sí, señor. Tengo una clase pequeñísima. Sí, señor. Tengo una clase pequeñísima. ¿Quién es el más aplicado de la clase? ¿Quién es el más aplicado de la clase? Carlos. Él es inteligentísimo. Carlos. Él es inteligentísimo. ¿Qué me dices de Verónica? ¿Qué me dices de Verónica? Ella es la más estudiosa, pero no tiene las mejores notas. Ella es la más estudiosa, pero no tiene las mejores notas. ¿Quién tiene la mejor conducta? ¿Quién tiene la mejor conducta? Eddie es el más bien portado. Es educadísimo. Eddie es el más bien portado. Es educadísimo. ¿Cómo está mi hijo Alberto? ¿Cómo está mi hijo Alberto? Muy mal portado. Es inquietísimo. Muy mal portado. Es inquietísimo.